Mi prima me acusó de algo horrible y me echan de casa a los golpes años más tarde, confiesa, porque está muriendo. Pero no es suficiente para mí. Hola a todos, yo de 36 años tengo un dilema para ustedes, no estoy seguro de cómo me siento, posiblemente muy solo, no tengo a dónde más acudir, he sido un lector asiduo aquí y sentí que este era el mejor lugar para compartir mi historia, apreciaría cualquier consejo que pueda obtener ahí. Mucha información de fondo para repasar con todos ustedes, así que esto va a ser un largo post. Primero déjenme contarles sobre mi prima Sabrina de 35 años, es la peor basura que he conocido. Sé que es algo duro y frío de decir sobre la propia prima, pero para Sabrina es la verdad. Luego están mamá de 65 años y papá de 65 años, quienes son igualmente malos, de lo que hablaré. En breve intenté ser comprensivo con Sabrina a medida que envejecía y aprendía sobre psicología y lo que lleva a las personas a hacer cosas horribles a otras personas, pero al final del día nunca pude perdonarla y todavía odio a toda mi familia hasta el día de hoy. Claro, Sabrina tuvo una infancia difícil cuando era niña. Mi tío, el padre de Sabrina, hermano de mi padre, era la oveja negra de la familia, era un desgraciado. Abusivo, bebía y fumaba todo el tiempo y nunca trabajaba, y por si fuera poco abusaba de Sabrina. La madre de Sabrina tampoco era mucho mejor. Entiendo el poder del trauma en las personas, especialmente cuando sufren abusos a una edad tan joven y vulnerable. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como seres humanos superar nuestro trauma para no infligir el mismo dolor que toleramos a quienes nos rodean. Sabrina lamentablemente nunca aprendió esto y se volvió muy parecida a sus padres en muchos aspectos. Mis padres estaban muy al tanto de la situación en cuanto a la vida hogareña de Sabrina, así que siempre fueron bastante protectores con ella. Intentaron intervenir en ocasiones, incluso llamando a servicios de protección infantil para denunciar a mi tía y tío, pero cuando las autoridades llegaban, los padres de Sabrina siempre lograban salirse con la suya. Entonces un día los padres de Sabrina estuvieron involucrados en un accidente, estaban manejando con bastante alcohol en sangre y chocaron contra otro auto y murieron. Sabrina quedó huérfana, lo que obviamente es un trauma difícil de soportar, incluso cuando los padres son tan malos como los de Sabrina. En lugar de dejar que Sabrina fuera arrastrada por el sistema de acogida, mis padres intervinieron y la adoptaron. Aunque nunca había pasado mucho tiempo con Sabrina, a pesar de nuestras numerosas acciones familiares y a pesar de que todas mis interacciones con Sabrina cuando éramos niños pequeños habían sido bastante desagradables, al principio estaba emocionado con la idea de tener una hermana pequeña en casa. Claro, solo tenía un año menos que yo, pero a menudo me sentía solo como hijo único y estaba emocionado de tener un compañero de juegos. Si tan solo hubiera sabido el giro brusco que tomaría mi vida. Después de este momento crucial habría suplicado a mis padres que enviaran a Sabrina a Siberia, porque ese lugar es tan frío como el corazón de mi prima. Mi mamá y papá no eran figuras parentales perfectas, ellos mismos bebían demasiado, no eran geniales con el dinero, pero trabajaban duro para proveerme. Intentaron dar lo mejor de sí para darme apoyo, pero desde muy pequeño había escuchado a mi madre quejarse con sus amigas sobre cómo siempre había querido una hija en lugar de un hijo. Ella no sabía que yo estaba en la habitación de al lado escuchando, pero incluso de niño pequeño entendí esas palabras y las palabras dolían como una cuchilla. Tan pronto como Sabrina estuvo en nuestra casa, mamá y papá actuaron como si ni siquiera existiera. Siempre había sido un niño torpe e introvertido, y supongo que esto decepciona a mis padres tradicionalistas. Mi papá había sido el capitán del equipo de fútbol en la secundaria y yo ni siquiera podía lanzar una pelota sin tropezar con mis cordones, era torpe y siempre me sentía incómodo cerca de las chicas. Mi papá había sido un mujeriego cuando era joven, coqueteando a todas en el pueblo antes de establecerse con mi madre. Mientras tanto yo no podía hacer que una chica me quisiera. No importa que mis padres siempre me decían que necesitaba ser más duro, me decían que era débil, así que mi autoestima ya era lo suficientemente baja, y cuando Sabrina apareció fue completamente destrozada. Mamá y papá amaban a Sabrina y adoraban cada cosa que hacía. Si ella dibujaba un dibujo se colgaba en la nevera, incluso si parecía basura. Si yo dibujaba un dibujo se le echaba un vistazo rápido y se apartaba. Sabrina era alabada por mis padres por sacar B en clase, mientras tanto yo sacaba A, y nunca me dijeron que estaban orgullosos de mí. Sabrina tenía las mejores fiestas de cumpleaños, recibía los mejores regalos de Navidad, y cuando mi prima me acusó de algo horrible y me echan de casa a los golpes años más tarde, confiesa, porque está muriendo. Pero no es suficiente para mí. Hola a todos, yo de 36 años tengo un dilema para ustedes, no estoy seguro de cómo me siento, posiblemente muy solo, no tengo a dónde más acudir, he sido un lector asiduo aquí y sentí que este era el mejor lugar para compartir mi historia, apreciaría cualquier consejo que pueda obtener ahí. Mucha información de fondo para repasar con todos ustedes, así que esto va a ser un largo post. Primero déjenme contarles sobre mi prima Sabrina de 35 años, es la peor basura
Que he conocido sé que es algo duro y frío de decir sobre la propia prima, pero para Sabrina es la verdad luego. Están mamá de 65 años y papá de 65 años, quienes son igualmente malos, de lo que hablaré. En breve intenté ser comprensivo con Sabrina a medida que envejecía y aprendía sobre psicología y lo que lleva a las personas a hacer cosas horribles a otras personas, pero al final del día nunca pude perdonarla y todavía odio a toda mi familia hasta el día de hoy. Claro, Sabrina tuvo una infancia difícil cuando era niña. Mi tío, el padre de Sabrina, hermano de mi padre, era la oveja negra de la familia, era un desgraciado. Abusivo, bebía y fumaba todo el tiempo y nunca trabajaba, y por si fuera poco abusaba de Sabrina. La madre de Sabrina tampoco era mucho mejor. Entiendo el poder del trauma en las personas, especialmente cuando sufren abusos a una edad tan joven y vulnerable. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como seres humanos superar nuestro trauma para no infligir el mismo dolor que toleramos a quienes nos rodean. Sabrina lamentablemente nunca aprendió esto y se volvió muy parecida a sus padres en muchos aspectos. Mis padres estaban muy al tanto de la situación en cuanto a la vida hogareña de Sabrina, así que siempre fueron bastante protectores con ella. Intentaron intervenir en ocasiones, incluso llamando a servicios de protección infantil para denunciar a mi tía y tío, pero cuando las autoridades llegaban, los padres de Sabrina siempre lograban salirse con la suya. Entonces un día los padres de Sabrina estuvieron involucrados en un accidente, estaban manejando con bastante alcohol en sangre y chocaron contra otro auto y murieron. Sabrina quedó huérfana, lo que obviamente es un trauma difícil de soportar, incluso cuando los padres son tan malos como los de Sabrina. En lugar de dejar que Sabrina fuera arrastrada por el sistema de acogida, mis padres intervinieron y la adoptaron. Aunque nunca había pasado mucho tiempo con Sabrina, a pesar de nuestras numerosas acciones familiares y a pesar de que todas mis interacciones con Sabrina cuando éramos niños pequeños habían sido bastante desagradables. Al principio estaba emocionado con la idea de tener una hermana pequeña en casa. Claro, solo tenía un año menos que yo, pero a menudo me sentía solo como hijo único y estaba emocionado de tener un compañero de juegos. Si tan solo hubiera sabido el giro brusco que tomaría mi vida. Después de este momento crucial habría suplicado a mis padres que enviaran a Sabrina a Siberia, porque ese lugar es tan frío como el corazón de mi prima. Mi mamá y papá no eran figuras parentales perfectas, ellos mismos bebían demasiado, no eran geniales con el dinero, pero trabajaban duro para proveerme. Intentaron dar lo mejor de sí para darme apoyo, pero desde muy pequeño había escuchado a mi madre quejarse con sus amigas sobre cómo siempre había querido una hija en lugar de un hijo. Ella no sabía que yo estaba en la habitación de al lado escuchando, pero incluso de niño pequeño entendí esas palabras y las palabras dolían como una cuchilla. Tan pronto como Sabrina estuvo en nuestra casa, mamá y papá actuaron como si ni siquiera existiera. Siempre había sido un niño torpe e introvertido y supongo que esto decepciona a mis padres tradicionalistas. Mi papá había sido el capitán del equipo de fútbol en la secundaria y yo ni siquiera podía lanzar una pelota sin tropezar con mis cordones. Era torpe y siempre me sentía incómodo cerca de las chicas. Mi papá había sido un mujeriego cuando era joven, coqueteando a todas en el pueblo antes de establecerse con mi madre. Mientras tanto yo no podía hacer que una chica me quisiera. No importa que mis padres siempre me decían que necesitaba ser más duro, me decían que era débil, así que mi autoestima ya era lo suficientemente baja, y cuando Sabrina apareció fue completamente destrozada. Mamá y papá amaban a Sabrina y adoraban cada cosa que hacía. Si ella dibujaba un dibujo se colgaba en la nevera, incluso si parecía basura. Si yo dibujaba un dibujo se le echaba un vistazo rápido y se apartaba. Sabrina era alabada por mis padres por sacar B en clase, mientras tanto yo sacaba A, y nunca me dijeron que estaban orgullosos de mí. Sabrina tenía las mejores fiestas de cumpleaños, recibía los mejores regalos de Navidad, y cuando Sabrina comenzó a ir a la escuela conmigo, mi vida social simplemente se fue al traste. Podría estar un grado por debajo de mí en la escuela, pero hacía todo lo posible para hacer mi vida un infierno. Yo era un nerd torpe y Sabrina era una chica bonita y sociable que amaba hablar y chismear sobre los demás. Fue aceptada de inmediato en el grupo de chicos populares, los deportistas y las animadoras. Estas eran las personas que amaban atormentarme y Sabrina inmediatamente se lanzó a ello como pez al agua. Su novio era el capitán del equipo de fútbol y era mi mayor abusador. Él y sus amigos cretinos hacían cosas crueles conmigo, como meterme la cabeza en el inodoro y otros tormentos humillantes. No importaba cuánto intentara evitarlo, me golpeaban todos los días. Sabrina nunca me defendió, en cambio se quedaba al margen sonriendo o a veces riéndose abiertamente de mi dolor. No estoy bromeando cuando digo que Sabrina siempre ha sido una sociópata, como si no fuera suficiente hacer de mi vida en la escuela una ola interminable de tormento y angustia. Sabrina estaba empeñada en hacer que mi vida en casa fuera aún peor. Me sentía como si estuviera viviendo en una prisión y luego la tortura comenzaría de nuevo al día siguiente. En la escuela nunca tuve un respiro. El daño mental que este periodo de mi vida me causó no puede ser
Exagerado es un dolor que me cambió para siempre y dañó de por vida debido a todo el abuso que sufrí. Intenté contarles a mis padres sobre los amigos de Sabrina que me acosaban en la escuela, pero ellos dijeron que no era nada y hasta se burlaron de mí por no ser lo suficientemente hombre para soportar algunas bromas. Decían que era solo cosa de chicos. Mi papá siempre decía que necesitaba ser más hombre. Quería dejar de ser molestado. Me veían con ojos negros y magulladuras y aún así no tenían compasión por mí. Sabrina se quedaba al lado y se reía a carcajadas en estas discusiones. Aparte de esto, Sabrina estaba constantemente inventando mentiras sobre mí. Rompía cosas alrededor de la casa y le decía a mis padres que yo era quien lo había hecho. Se echaba a llorar y les decía a mis padres que yo la había golpeado. A veces me hacía pensar que estaba perdiendo la razón. Era una manipuladora tan buena, casi podía hacerte preguntarte si realmente habías hecho la cosa de la que estaba mintiendo que había sucedido. Por supuesto, mis padres se tragaban cada una de sus palabras. Perdí la cuenta de las veces que fui castigado por algo que ella había dicho y que obviamente no había sucedido. Esto afectó mi mente con el tiempo, haciéndome sentir menos, como si no fuera valioso. A medida que pasaba el tiempo me volvía más y más deprimido. Mis calificaciones comenzaron a bajar. Todavía eran mejores que las calificaciones de Sabrina, pero mis padres aún me castigaban por este descuido, lo que aumentaba la depresión y los sentimientos de inutilidad. Dado que lamentablemente había dejado que mis calificaciones bajaran, no pude ingresar a la universidad que quería ir. Estaba atrapado en este pueblo. En esta casa tuve que ir al colegio comunitario local, pero rápidamente me esforcé en obtener un título en ingeniería. Quería tener éxito y alejarme lo más posible de mi horrible familia. Sabrina no tenía planes para su futuro, ni siquiera se graduó. Abandonó la escuela al principio de su último año y terminó acostándose con casi todos los chicos del pueblo, o al menos eso parecía, porque siempre la veía con alguien distinto. Empezó a salir de fiesta todo el tiempo y a salir también se enganchó a las drogas. Mis padres seguían cuidándola y encontrando excusas para ella. No es que le parecía bien cómo actuaba ella, pero fueron demasiados permisivos con Sabrina, lo que le dio poco o ningún incentivo para cambiar su forma de ser. Todavía estaba viviendo en casa durante este tiempo y el abuso de Sabrina hacia mí estaba empeorando cada vez más. Recuerdo una tarde ella estaba teniendo una fiesta en casa con su entonces novio. Estaba tratando de estudiar para un examen, así que les pedí que bajaran el volumen. Fui educado y amable en mi tono de voz, pero Sabrina y su novio tomaron mi pedido como una ofensa. Sabrina le dijo a su novio que me golpeara y vaya que lo hizo. Me golpeó tan fuerte que tuve que llamar a la poli. Decía estuve hospitalizado por mis lesiones. Sin embargo, mis padres y Sabrina me dijeron que yo fui quien reaccionó exageradamente. Incluso me convencieron de no presentar cargos contra ese tonto. Mirando hacia atrás, debería haber demandado a todos ellos. Luego llegó ese fatídico día cuando tenía 21 años que cambió mi vida para siempre. Para que sepas, Sabrina nunca podía soportar no ser el centro de atención. Todo tenía que ser sobre ella. Actuaba como si fuera el centro del universo. Y cada vez que algo salía mal en su vida personal lo pagaba con los demás. Además, como imaginarás, tomaba malas decisiones, tanto que quedó. Sabrina comenzó a ir a la escuela conmigo. Mi vida social simplemente se fue al traste. Podría estar un grado por debajo de mí en la escuela, pero hacía todo lo posible para hacer mi vida un infierno. Yo era un nerd torpe y Sabrina era una chica bonita y sociable que amaba hablar y chismear sobre los demás. Fue aceptada de inmediato en el grupo de chicos populares, los deportistas y las animadoras. Estas eran las personas que amaban atormentarme y Sabrina inmediatamente se lanzó a ello como pez al agua. Su novio era el capitán del equipo de fútbol y era mi mayor abusador. Él y sus amigos cretinos hacían cosas crueles conmigo, como meterme la cabeza en el inodoro y otros tormentos humillantes. No importaba cuánto intentara evitarlo, me golpeaban todos los días. Sabrina nunca me defendió, en cambio se quedaba al margen sonriendo o a veces riéndose abiertamente de mi dolor. No estoy bromeando cuando digo que Sabrina siempre ha sido una sociópata, como si no fuera suficiente hacer de mi vida en la escuela una ola interminable de tormento y angustia. Sabrina estaba empeñada en hacer que mi vida en casa fuera aún peor. Me sentía como si estuviera viviendo en una prisión y luego la tortura comenzaría de nuevo al día siguiente. En la escuela nunca tuve un respiro. El daño mental que este periodo de mi vida me causó no puede ser exagerado. Es un dolor que me cambió para siempre y dañó de por vida debido a todo el abuso que sufrí. Intenté contarles a mis padres sobre los amigos de Sabrina que me acosaban en la escuela, pero ellos dijeron que no era nada y hasta se burlaron de mí por no ser lo suficientemente hombre para soportar algunas bromas. Decían que era solo cosa de chicos. Mi papá siempre decía que necesitaba ser más hombre. Quería dejar de ser molestado. Me veían con ojos negros y magulladuras y aún así no tenían compasión por mí. Sabrina se quedaba al lado y se reía a carcajadas en estas discusiones. Aparte de esto, Sabrina estaba constantemente inventando mentiras sobre mí. Rompía cosas
alrededor de la casa y le decía a mis padres que yo era quien lo había hecho. Se echaba a llorar y les decía a mis padres que yo la había golpeado. A veces me hacía pensar que estaba perdiendo la razón. Era una manipuladora tan buena, casi podía hacerte preguntarte si realmente habías hecho la cosa de la que estaba mintiendo que había sucedido. Por supuesto mis padres se tragaban cada una de sus palabras. Perdí la cuenta de las veces que fui castigado por algo que ella había dicho y que obviamente no había sucedido. Esto afectó mi mente con el tiempo, haciéndome sentir menos, como si no fuera valioso. A medida que pasaba el tiempo me volvía más y más deprimido. Mis calificaciones comenzaron a bajar. Todavía eran mejores que las calificaciones de Sabrina, pero mis padres aún me castigaban por este descuido, lo que aumentaba la depresión y los sentimientos de inutilidad. Dado que lamentablemente había dejado que mis calificaciones bajaran, no pude ingresar a la universidad que quería ir. Estaba atrapado en este pueblo, en esta casa. Tuve que ir al colegio comunitario local, pero rápidamente me esforcé en obtener un título en ingeniería. Quería tener éxito y alejarme lo más posible de mi horrible familia. Sabrina no tenía planes para su futuro, ni siquiera se graduó. Abandonó la escuela al principio de su último año y terminó acostándose con casi todos los chicos del pueblo, o al menos eso parecía, porque siempre la veía con alguien distinto. Empezó a salir de fiesta todo el tiempo y a salir también se enganchó a las drogas. Mis padres seguían cuidándola y encontrando excusas para ella. No es que le parecía bien cómo actuaba ella, pero fueron demasiados permisivos con Sabrina, lo que le dio poco o ningún incentivo para cambiar su forma de ser. Todavía estaba viviendo en casa durante este tiempo y el abuso de Sabrina hacia mí estaba empeorando cada vez más. Recuerdo una tarde ella estaba teniendo una fiesta en casa con su entonces novio. Estaba tratando de estudiar para un examen, así que les pedí que bajaran el volumen. Fui educado y amable en mi tono de voz, pero Sabrina y su novio tomaron mi pedido como una ofensa. Sabrina le dijo a su novio que me golpeara y vaya que lo hizo. Me golpeó tan fuerte que tuve que llamar a la poli. Decía, estuve hospitalizado por mis lesiones. Sin embargo, mis padres y Sabrina me dijeron que yo fui quien reaccionó exageradamente. Incluso me convencieron de no presentar cargos contra ese tonto. Mirando hacia atrás, debería haber demandado a todos ellos. Luego llegó ese fatídico día cuando tenía 21 años que cambió mi vida para siempre. Para que sepas, Sabrina nunca podía soportar no ser el centro de atención. Todo tenía que ser sobre ella. Actuaba como si fuera el centro del universo. Y cada vez que algo salía mal en su vida personal lo pagaba con los demás. Además, como imaginarás, tomaba malas decisiones, tanto que quedó embarazada de uno de sus novios, de lo cual hablaré más adelante. Claro, a menudo era cruel e injusta con mis padres, especialmente por todas las buenas acciones que hicieron a su favor a lo largo de los años, pero el primer objetivo de Sabrina cuando algo salía mal en su vida siempre era yo. Sabrina había sido recientemente dejada por otro novio. Supongo que este chico en particular creía ser el indicado. En su mente dañada e inmadura, y estaba particularmente molesta y destrozada cuando la dejó. Sabrina no era exactamente experta en elegir los mejores tipos de hombres. Tampoco complicaba aún más las cosas que este novio que acababa de dejar a Sabrina resultara ser el padre de su hijo Tyron. Ya estaba luchando por cuidar bien al joven y la mayor parte de las responsabilidades parentales habían recaído en mí y en mis padres. Era un escenario desagradable y no uno del que estuviera feliz. Sabrina había estado especialmente amarga y grosera últimamente, a pesar de que todos estábamos haciendo un gran favor por ella sin pedir nada a cambio, ya que no es fácil cuidar a un bebé y menos cuando la madre hace muy poco por él. Justo antes del evento que cambiaría mi vida para siempre, Sabrina y yo habíamos discutido. Esto era algo rutinario, siempre estábamos discutiendo y a menudo se volvían bastante acaloradas, así que no pensé mucho en ello, pero durante la discusión estaba cansado de ser menospreciado por Sabrina. Me decía que era un perdedor feo, me llamaba virgen patético, me maltrataba continuamente y simplemente había tenido suficiente explot, y le dije que siempre sería abandonada por cada hombre que saliera con ella porque no servía para nada. Se veía enojada y se alejó como un bebé pequeño. No pensé mucho en el comentario, pero supongo que Sabrina lo tomó personalmente. Estaba ocupado en mis propios asuntos un día cuando de repente mis padres literalmente derribaron la puerta de mi habitación. Me quedé un poco asustado porque no esperaba que entraran así a la habitación. Así que les pregunté qué pasaba. Mamá y papá e incluso algunos otros miembros de mi familia se habían metido todos en mi habitación. No hace falta decir que cada segundo estaba más confundido. Vi a Sabrina caminando llorando. Parecía inconsolable, pero pude decir que era solo un acto. Tenía un presentimiento horrible sobre lo que estaba a punto de suceder y mis sospechas eran realmente terroríficas. Fue entonces cuando Sabrina soltó una bomba sobre mí cuando dijo, ahí está, él es el quien me agredió. Me cayó la mandíbula. No podía creer que me estuviera acusando de eso. Inmediatamente pensé en la discusión que habíamos tenido un par de días antes de esto. Le pregunté si esa era la razón por la que estaba haciendo esto y
Mi papá intervino de inmediato y me dijo que me callara y dejara de inventar excusas. Seguí negándolas acusaciones y entonces llegaron los golpes. Toda mi familia comenzó a golpearme. Fue brutal, mucho peor que las innumerables golpizas que ya había sufrido en la escuela. Me dijeron sin rodeos que debía empacar mis pertenencias y abandonar el lugar de inmediato, y me recordaron que debería sentirme afortunado de que no me estuvieran denunciando a las autoridades. Quise defender mi inocencia una vez más, pero me dijeron que me callara. Toda mi familia acababa de desheredar basándose en la palabra de la niña malcriada y cruel como Sabrina. Fue el peor día de mi vida. Al principio fue difícil porque no es como si tuviera algún lugar a donde ir. Tenía algo ahorrado, pero eso solo me consiguió una habitación pequeña. Mientras tanto trabajaba en 2 empleos y estudiaba a tiempo completo, y eventualmente ahorré suficiente dinero para conseguir un lugar propio. Lo hice todo por mí mismo sin ningún apoyo de nadie más que yo. Ahora tengo 36 años y no he hablado con mi familia desde ese fatídico día en que me golpearon y me desheredaron, pero hoy me encontré con un nuevo dilema. Recibí una llamada de Sabrina. Hoy era el número de teléfono de mis padres. Supongo que Sabrina todavía vive con ellos a pesar de que había pasado tanto tiempo desde que habíamos hablado. Reconocí de inmediato su voz y me quedé helado. Incluso escuchar la voz de Sabrina era un desencadenante de trauma para mí. Sin embargo, Sabrina hablaba con un tono de voz diferente. Le pregunté por qué estaba llamando. Me preguntó cómo había estado, algo que nunca me había preguntado antes, y luego explicó que estaba muriendo de cáncer terminal. No dije nada. Luego me dijo que era madre soltera, que Tyron tenía 17 años ahora y tenía otro hijo llamado Phil de 14 años. Dijo que estaba divorciada y su exmarido estaba en prisión. Luego se disculpó. Me dijo que Dios la estaba castigando por inventar mentiras sobre mí. Me pidió perdón. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y colgué el teléfono. Mi corazón latía rápido. Poco después de la llamada telefónica me envió un mensaje de texto detallando todo. Reiteró lo embarazada de uno de sus novios, de lo cual hablaré más adelante. Claro, a menudo era cruel e injusta con mis padres, especialmente por todas las buenas acciones que hicieron a su favor a lo largo de los años, pero el primer objetivo de Sabrina cuando algo salía mal en su vida siempre era yo. Sabrina había sido recientemente dejada por otro novio. Supongo que este chico en particular creía ser el indicado. En su mente dañada e inmadura, y estaba particularmente molesta y destrozada cuando la dejó. Sabrina no era exactamente experta en elegir los mejores tipos de hombres. Tampoco complicaba aún más las cosas que este novio que acababa de dejar a Sabrina resultara ser el padre de su hijo Tyron. Ya estaba luchando por cuidar bien al joven y la mayor parte de las responsabilidades parentales habían recaído en mí y en mis padres. Era un escenario desagradable y no uno del que estuviera feliz. Sabrina había estado especialmente amarga y grosera últimamente, a pesar de que todos estábamos haciendo un gran favor por ella sin pedir nada a cambio, ya que no es fácil cuidar a un bebé y menos cuando la madre hace muy poco por él. Justo antes del evento que cambiaría mi vida para siempre, Sabrina y yo habíamos discutido. Esto era algo rutinario. Siempre estábamos discutiendo y a menudo se volvían bastante acaloradas, así que no pensé mucho en ello, pero durante la discusión estaba cansado de ser menospreciado por Sabrina. Me decía que era un perdedor feo, me llamaba virgen patético, me maltrataba continuamente y simplemente había tenido suficiente explot, y le dije que siempre sería abandonada por cada hombre que saliera con ella porque no servía para nada. Se veía enojada y se alejó como un bebé pequeño. No pensé mucho en el comentario, pero supongo que Sabrina lo tomó personalmente. Estaba ocupado en mis propios asuntos un día cuando de repente mis padres literalmente derribaron la puerta de mi habitación. Me quedé un poco asustado porque no esperaba que entraran así a la habitación. Así que les pregunté qué pasaba. Mamá y papá e incluso algunos otros miembros de mi familia se habían metido todos en mi habitación. No hace falta decir que cada segundo estaba más confundido. Vi a Sabrina caminando llorando. Parecía inconsolable, pero pude decir que era solo un acto. Tenía un presentimiento horrible sobre lo que estaba a punto de suceder y mis sospechas eran realmente terroríficas. Fue entonces cuando Sabrina soltó una bomba sobre mí cuando dijo: ahí está, él es el quien me agredió. Me cayó la mandíbula. No podía creer que me estuviera acusando de eso. Inmediatamente pensé en la discusión que habíamos tenido un par de días antes de esto. Le pregunté si esa era la razón por la que estaba haciendo esto y mi papá intervino de inmediato y me dijo que me callara y dejara de inventar excusas. Seguí negándolas acusaciones y entonces llegaron los golpes. Toda mi familia comenzó a golpearme. Fue brutal, mucho peor que las innumerables golpizas que ya había sufrido en la escuela. Me dijeron sin rodeos que debía empacar mis pertenencias y abandonar el lugar de inmediato, y me recordaron que debería sentirme afortunado de que no me estuvieran denunciando a las autoridades. Quise defender mi inocencia una vez más, pero me dijeron que me callara. Toda mi familia acababa de desheredar basándose en la palabra de la niña malcriada y cruel como Sabrina. Fue el peor día de mi vida. Al principio fue difícil porque no es como si
tuviera algún lugar a donde ir, tenía algo ahorrado, pero eso. Solo me consiguió una habitación pequeña mientras tanto trabajaba en 2 empleos y estudiaba a tiempo completo y, eventualmente ahorré suficiente dinero para conseguir un lugar propio. Lo hice todo por mí mismo sin ningún apoyo de nadie más que yo. Ahora tengo 36 años y no he hablado con mi familia desde ese fatídico día en que me golpearon y me desheredaron, pero hoy me encontré con un nuevo dilema. Recibí una llamada de Sabrina. Hoy era el número de teléfono de mis padres. Supongo que Sabrina todavía vive con ellos a pesar de que había pasado tanto tiempo desde que habíamos hablado. Reconocí de inmediato su voz y me quedé helado. Incluso escuchar la voz de Sabrina era un desencadenante de trauma para mí. Sin embargo, Sabrina hablaba con un tono de voz diferente. Le pregunté por qué estaba llamando. Me preguntó cómo había estado, algo que nunca me había preguntado antes, y luego explicó que estaba muriendo de cáncer terminal. No dije nada. Luego me dijo que era madre soltera, que Tyron tenía 17 años ahora y tenía otro hijo llamado Phil de 14 años. Dijo que estaba divorciada y su exmarido estaba en prisión. Luego se disculpó, me dijo que Dios la estaba castigando por inventar mentiras sobre mí. Me pidió perdón. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y colgué el teléfono. Mi corazón latía rápido. Poco después de la llamada telefónica me envió un mensaje de texto detallando todo. Reiteró lo arrepentida que estaba por todo esto. Lamentó el hecho de que sus 2 hijos iban a crecer sin madre y señaló el hecho de que había sido una persona horrible toda su vida. Todavía no he respondido al mensaje de texto. Estoy dividido sobre cómo responder. Debería perdonar a Sabrina. Debo admitir que todavía la odio con todo mi corazón. Déjame saber qué piensas. Actualización 1. Recibí muchos buenos consejos. Algunos dijeron que debería pasar por alto y mostrar perdón. Entiendo la idea de que el odio hacia otra persona es simplemente una carga mental. Sin embargo, otros explicaron que la enfermedad terminal de Sabrina no era motivo para perdonarla por lo que había hecho. Mi familia probablemente seguirán siendo las mismas personas tóxicas de siempre, así que después de pensarlo tomé mi decisión. Esto podría decepcionar a algunos de ustedes, pero elegí el camino de la venganza. Encontré la página de Facebook de Sabrina y pude encontrar fácilmente a Phil y Tyron en su lista de amigos. Les envié capturas de pantalla de la confesión de Sabrina. Luego rastreé al exmarido de Sabrina, que aunque estaba en la cárcel, tenía su Facebook aún nuevo. Fui por los siguientes de la lista y envié la confesión a mis padres y otros familiares. Quiero que todos sepan que Sabrina es una gran basura y creo que el mundo estaría mejor si fuera desechada por el retrete. Sé que esto no va a resultar muy bien, pero al menos me siento mejor. Actualize 2. Buenas tardes, gente. O tengo una actualización para todos ustedes. ¿Pueden creer que mis padres se atrevieron a llamarme hoy con un montón de tonterías? Sé que han pasado 15 años desde que hablamos por última vez, pero francamente no tenía prisa por volver a hablar con mis padres nunca más. Debería haber sabido que intentarían ponerse en contacto conmigo después de que les soltara una bomba sobre su niña dorada Sabrina. Ayer, para mi sorpresa, esas personas que llamaba papá y mamá se disculparon conmigo. Al principio reconocieron que fue incorrecto de su parte haberme echado basándose únicamente en las palabras de Sabrina sin escuchar mi versión de la historia. Les recordé que siempre hacían eso incluso antes de que ocurriera ese incidente. Supongo que mamá y papá esperaban que estuviera más feliz de escuchar sus disculpas, así que abandonaron eso e inmediatamente mencionaron el cáncer de Sabrina. Me dijeron que estuvo mal de mi parte involucrar a los hijos y al exmarido de Sabrina y dijeron que debería haber esperado un poco más para contarle a la familia sobre esto. Fui franco y les dije que no me importaba. Les dije a ambos que deberían haber considerado todo eso antes de echarme y arruinar mi vida, y les recordé que convenientemente omitieron la parte sobre cómo toda la familia me golpeó sin siquiera escuchar lo que tenía que decir. Estaba furioso y colgué el teléfono con la esperanza de no volver a escuchar de ellos nunca más. Actualización 3. Hola, gente maravillosa. Hoy es un día hermoso. Recibí algunas noticias geniales y solo quería pasarme para compartirlas con todos ustedes. Hoy recibí otra llamada de mis padres. Dudé en contestar, pero luego pensé que solo me llamarían si era algo importante, así que respondí el teléfono. Mis padres estaban llorando incontrolablemente. Me dijeron que Sabrina había fallecido esa mañana. Wow, apenas habían pasado 3 semanas desde que me confesó su culpa y ahora ya se había ido. Debo admitir que puedo sonar frío e insensible, pero no sentí nada al escuchar esa noticia. Mis padres me preguntaron por qué no decía nada cuando no respondía la noticia durante un tiempo y les dije que simplemente no me importaba. Me dijeron que era despiadado y cruel decir algo así sobre mi propia prima, pero les recordé a mis padres que ellos fueron los que abandonaron a su único hijo. Escuché el comienzo de sus protestas mientras comenzaban a regañarme y humillarme, pero ahora no tenía ganas de aguantar sus tonterías, por lo que colgué el teléfono tal como lo había hecho la vez anterior. Sabrina está muerta, lo cual es bueno para mí porque ahora al menos no estará por ahí para molestarme, pero siento que mi
Familia no comprende del todo la situación, por así decirlo. Creo que todo necesitan aprender una lección. No quiero sonar cruel aquí, pero creo que es necesario más venganza para que mi familia realmente entienda el mensaje, así que he decidido que tengo algo preparado para mi familia. Tengo un plan bajo la manga de hecho y pronto volveré. Arrepentida que estaba por todo esto, lamentó el hecho de que sus 2 hijos iban a crecer sin madre y señaló el hecho de que había sido una persona horrible toda su vida. Todavía no he respondido al mensaje de texto. Estoy dividido sobre cómo responder. Debería perdonar a Sabrina. Debo admitir que todavía la odio con todo mi corazón. Déjame saber qué piensas. Actualización 1. Recibí muchos buenos consejos. Algunos dijeron que debería pasar por alto y mostrar perdón. Entiendo la idea de que el odio hacia otra persona es simplemente una carga mental. Sin embargo, otros explicaron que la enfermedad terminal de Sabrina no era motivo para perdonarla por lo que había hecho mi familia. Probablemente seguirán siendo las mismas personas tóxicas de siempre, así que después de pensarlo tomé mi decisión. Esto podría decepcionar a algunos de ustedes, pero elegí el camino de la venganza. Encontré la página de Facebook de Sabrina y pude encontrar fácilmente a Phil y Tyron en su lista de amigos. Les envié capturas de pantalla de la confesión de Sabrina. Luego rastreé al exmarido de Sabrina, que aunque estaba en la cárcel, tenía su Facebook aún. Luego fui por los siguientes de la lista y envié la confesión a mis padres y otros familiares. Quiero que todos sepan que Sabrina es una gran basura y creo que el mundo estaría mejor si fuera desechada por el retrete. Sé que esto no va a resultar muy bien, pero al menos me siento mejor. Actualizaciones 2. Buenas tardes, gente. O tengo una actualización para todos ustedes. ¿Pueden creer que mis padres se atrevieron a llamarme hoy con un montón de tonterías? Sé que han pasado 15 años desde que hablamos por última vez, pero francamente no tenía prisa por volver a hablar con mis padres nunca más. Debería haber sabido que intentarían ponerse en contacto conmigo después de que les soltara una bomba sobre su niña dorada Sabrina. Ayer, para mi sorpresa, esas personas que llamaba papá y mamá se disculparon conmigo. Al principio reconocieron que fue incorrecto de su parte haberme echado basándose únicamente en las palabras de Sabrina sin escuchar mi versión de la historia. Les recordé que siempre hacían eso incluso antes de que ocurriera ese incidente. Supongo que mamá y papá esperaban que estuviera más feliz de escuchar sus disculpas, así que abandonaron eso e inmediatamente mencionaron el cáncer de Sabrina. Me dijeron que estuvo mal de mi parte involucrar a los hijos y al exmarido de Sabrina y dijeron que debería haber esperado un poco más para contarle a la familia sobre esto. Fui franco y les dije que no me importaba. Les dije a ambos que deberían haber considerado todo eso antes de echarme y arruinar mi vida, y les recordé que convenientemente omitieron la parte sobre cómo toda la familia me golpeó sin siquiera escuchar lo que tenía que decir. Estaba furioso y colgué el teléfono con la esperanza de no volver a escuchar de ellos nunca más. Actualización 3. Hola, gente maravillosa. Hoy es un día hermoso. Recibí algunas noticias geniales y solo quería pasarme para compartirlas con todos ustedes. Hoy recibí otra llamada de mis padres. Dudé en contestar, pero luego pensé que solo me llamarían si era algo importante, así que respondí el teléfono. Mis padres estaban llorando incontrolablemente. Me dijeron que Sabrina había fallecido esa mañana. Wow, apenas habían pasado 3 semanas desde que me confesó su culpa y ahora ya se había ido. Debo admitir que puedo sonar frío e insensible, pero no sentí nada al escuchar esa noticia. Mis padres me preguntaron por qué no decía nada cuando no respondía la noticia durante un tiempo y les dije que simplemente no me importaba. Me dijeron que era despiadado y cruel decir algo así sobre mi propia prima, pero les recordé a mis padres que ellos fueron los que abandonaron a su único hijo. Escuché el comienzo de sus protestas mientras comenzaban a regañarme y humillarme, pero ahora no tenía ganas de aguantar sus tonterías, por lo que colgué el teléfono tal como lo había hecho la vez anterior. Sabrina está muerta, lo cual es bueno para mí porque ahora al menos no estará por ahí para molestarme, pero siento que mi familia no comprende del todo la situación, por así decirlo. Creo que todo necesitan aprender una lección. No quiero sonar cruel aquí, pero creo que es necesario más venganza para que mi familia realmente entienda el mensaje, así que he decidido que tengo algo preparado para mi familia. Tengo un plan bajo la manga de hecho y pronto volveré para explicarles los detalles a todos ustedes, debido a que hoy no tengo mucho tiempo y solo quise entrar para comentar las actualizaciones sobre mi vida. Actualización 4. Hola a todos, tengo otra actualización para ustedes. Hoy fue genial, todo salió según lo planeado. Voy a ir directo al grano y explicar todos los detalles. No fue difícil encontrar los detalles del funeral de Sabrina. Me sorprendió que incluso estuvieran teniendo un funeral para esta mujer, que es repugnante considerando que no estoy seguro de quién querría ir, pero encontré los detalles en línea y hice mis preparativos. Incluso alquilé un smoking que se vería bien en el funeral. No me habían invitado al funeral, así que decidí invitarme y dar una pequeña visita sorpresa a la vieja familia. No estaba seguro de si alguien me reconocería considerando que
Habían pasado 15 años desde que cualquiera de estos tontos me había visto por última vez. A nadie nunca le importó preguntar cómo estaba. Llegué al funeral y llegué un poco tarde al servicio, así que ya había comenzado. Cuando entré por las puertas de la iglesia había una gran cantidad de personas reunidas, lo que me sorprendió porque ya sabes lo que pienso de ella, pero era mejor para mi plan, ya que esto solo me dio más audiencia para el pequeño plan que había planeado para todos. Cuando era el momento de que alguien diga unas palabras por la fallecida, subí al podio. Escuché a alguien murmurar: es él, como si lo único que me destacara fuera la mentira de ella. Y es cuando comencé a dar mi discurso. Básicamente se trataba de un discurso que preparé en una hoja de papel donde expone todo el maltrato sufrido por Sabrina y el resto de la familia. Expuse a Sabrina por cada acto vil de crueldad que me había infligido, y no me importaba si sus hijos estaban mirando. Necesitaban saber que su madre era una mujer malvada. También conté cómo mi familia me dio la espalda cuando Sabrina me acusó falsamente. Mi papá se levantó y me dijo que me callara y me fuera. Me dijo que estaba arruinando todo el funeral y que nadie en todo el edificio quería verme difundir mentiras sobre Sabrina. Todavía estaban descendiendo la basura incluso después de saber la verdad sobre ella. Papá amenazaba con llamar a la policía si no me iba. No soy una persona violenta, pero estaba listo y dispuesto a pelear con este viejo ahí. Es cuando Phil y Tyrone se levantaron y hablaron. Todo este tiempo nadie les había preguntado qué pensaban sobre todo esto. Bueno, Phil y Tyrone confirmaron todo lo que dije sobre Sabrina. Dijeron que Sabrina los descuidaba, los maltrataba y gastaba todo su dinero en drogas y alcohol. Hubo un alboroto en la sala del funeral y pude ver que la familia estaba alterada. Supongo que esta información impactó de manera diferente viniendo de los propios hijos de Sabrina en lugar de mí, la oveja negra de la familia. Los dejé a todos murmurando y discutiendo entre ellos. Había dicho lo que tenía que decir y había terminado con esta basura de familia. Salí del funeral y volví a mi apartamento, así que esa fue mi venganza. Quizás no fue suficiente, pero me hizo sentir un poco mejor conmigo mismo después de años de torturas. Actualización 5. Hola a todos, soy yo aquí con una última actualización para todos ustedes. Solo quería dejarles saber que no podría haber sobrevivido sin el apoyo de Heredia, así como todos los excelentes consejos que recibí de muchos de ustedes. El objetivo de esa actualización es que quería contarles algunos detalles adicionales sobre lo que sucedió con mis padres y los hijos de Sabrina después de todo este tiempo. Después de todo lo ocurrido, descubrí más detalles sobre la vida de mis padres. Resulta que tras haberme abandonado y despreciado de la manera más cruel posible, su vida no fue precisamente un camino de rosas. Mi padre, quien solía tomar alcohol, terminó siendo un alcohólico, cayó en una espiral descendente y terminó en la ruina financiera. Perdió su trabajo y su salud se deterioró rápidamente debido al abuso del alcohol. Mi madre, por otro lado, se encontró sola y amargada. Se sintió un poco mal por haber arruinado las cosas con su único hijo, especialmente cuando se dio cuenta de que no habría nadie para cuidarla cuando sea mayor. Especialmente luego de la muerte de Sabrina, aunque si estuviera viva tampoco creo que se hubiera hecho cargo de mis padres. Esa mujer, todo esto lo sé por algunos familiares que se pusieron en contacto conmigo después de la ceremonia, aunque no sé si creerles o no tampoco me importa. En cuanto a los hijos de Sabrina, Phil y Tyrone, después de la muerte de su madre se encontraron en una situación difícil. A pesar de haber sido maltratados por ella durante años, se sentían perdidos sin su presencia. Actualmente están viviendo con mis padres, lo cual no creo que sea una buena idea para ellos. Ojalá pudiera hacer algo por ellos, pero no sé si quiero tener algo que ver con esa familia. Actualización 6. Vengo con otra actualización que creo será la final, porque con la muerte de Sabrina ya no hay muchos más problemas en mi vida, que es para hacerles saber que al final terminé adoptando a Pi y Tyrone, todo luego de que se contactaran conmigo, ya que se sintieron aliviados al escucharme hablar en el funeral y decir algunas verdades duras. No querían tener nada que ver con el resto de la familia y no tenían otro lugar a donde ir después del fallecimiento de Sabrina, ya que su padre estaba en prisión. Mis padres tampoco los trataron muy bien porque, según ellos, ambos chicos habían faltado el respeto a su difunta madre y habían traído lo mismo al nombre de la familia, como si pertenecieran a alguna familia real. Entonces hice lo correcto y los adopté. Vivimos lejos del resto de la familia y estamos llevando una gran vida. Philip Down ni siquiera actúan como su madre ni un poco, y estoy orgulloso de verlos convertirse en grandes hombres.